Alejandra Ciriza es feminista, activista e intelectual orgánica de los movimientos sociales. Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora independiente del CONICET, directora del Instituto de Estudios de Género de la UNCuyo Mendoza, Argentina, integrante de la Asociación Argentina de Investigación en Historia de Mujeres y Estudio de Género. En el marco del Seminario de Epistemología de las Ciencias Humanas, Perspectivas Críticas y Feministas, dictado en el Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca, integrantes del equipo de investigación Ecología Política del CIDCA, conversamos con ella. Bueno, Alejandra, te queríamos hacer algunas preguntas a partir de lo que hemos venido charlando en el curso y queríamos pedirte que nos cuentes más o menos cuál es el análisis que estás haciendo del feminismo, del movimiento feminista y los movimientos feministas en Argentina que hoy están imponiéndose de algún modo, marcando una agenda política. Uh-huh. Creo que esto es el producto de muchos años de persistencia, ¿no? Nosotras llevamos muchos años de callejeo, muchos años de resistencia, y creo que ese proceso lento está dando un fruto maravilloso. Ese fruto son las jóvenes, ¿no? Hay un rejuvenecimiento muy importante del movimiento feminista y de mujeres. No necesariamente todas se definen como feministas. Esto también me parece que es una cuestión muy importante para decir. Yo no mido el movimiento feminista en términos de feministómetro. ¿Sí? Uh-huh. Tengo como una... creo que no corresponde, ¿no? Porque creo que las mujeres, las disidentes sexuales, las personas trans, se incorporan a la lucha en la medida en que van comprendiendo la brutalidad del patriarcado, y como en muchos casos lo tenemos tatuado en la piel, no es un proceso tan sencillo de comprender. Además, cada una se incorpora desde su lugar. Por ejemplo, yo no sé si Moira Millán, si esa compañera es feminista, y la verdad no me importa. La asumo de nuestro lado, digamos, la asumo del lado de quienes estamos dispuestas a defender los territorios, a defender la naturaleza, a defender los derechos de los pueblos, como sea que se llamen, mapuches o originarios, porque en esto de las denominaciones también hay muchas tensiones. Creo que hay una lucha colectiva en contra del capitalismo, del patriarcado, del heterosexismo, y creo que esa lucha contempla muy diferentes maneras de enfocar en razón de cuáles sean las tradiciones de esas personas. Es decir, las personas mapuches que han ido recuperando su identidad, que han ido tomando conciencia de su derecho a la tierra, esas personas yo creo que tienen una perspectiva muy distinta de la perspectiva de mis estudiantes que son universitarias, de clase media, que son blancas o blanqueadas. Digo, hay como perspectivas muy distintas. Nosotras en Mendoza tenemos una experiencia que es muy, muy maravillosa, muy interesante, porque en el último tiempo ha contemplado la incorporación de mujeres que hasta no hace demasiado tiempo no formaban parte, ¿no es cierto? Como por ejemplo, qué sé yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Pero la incorporación de la mamá de Joana Chacón este 8 de marzo, uh-huh. Su posibilidad de tomar la palabra, eso fue algo que a mí me conmovió profundamente, porque no es lo mismo que yo hable de Joana a que hable ella, no solo porque es su mamá, sino porque yo tengo un montón de privilegios. Entonces creo que esta posibilidad de que mujeres que nunca han sido escuchadas, que nunca han sido atendidas, que nunca se han atrevido a hablar en público, lo hagan, es maravilloso. Y creo que sí estamos teniendo la capacidad de construir una agenda distinta
y creo que sí somos una parte muy importante de la oposición a este gobierno neoliberal y exterminador. Bueno, en relación también a esto y también en continuidad con lo que nos venías contando estos días en el seminario, queríamos hacerte una pregunta en relación a ese trabajo de genealogía que estaban construyendo con otras compañeras sobre esta tradición, sobre esta trayectoria que estamos, digamos, heredando en esta coyuntura actual de todo el trabajo que vienen haciendo, y si pudieras marcar los matices, digamos, entre los centros urbanos más grandes y las diferencias con nuestros lugares, digamos, más periféricos, digamos, en la construcción del movimiento feminista, ¿sí? Y yo creo que las porteñas tienen una visión muy eurocéntrica, ¿no? Ellas dialogan un poco en relación con esto que conversaba ayer Sabrina. Las porteñas hablan con las europeas o con las estadounidenses, o con las canadienses, o con las anglosajonas, o con las francesas. En cambio, me parece que nosotras digamos, hablamos mucho con las chilenas, porque en realidad Mendoza formó parte de la Capitanía General de Chile. Entonces eso no es solamente la tonadita que trae ese recuerdo, sino que es también un montón de historias compartidas, ¿no? Historias que tienen que ver con un pasado, si vos querés, relativamente lejano, pero las idas y vueltas a través de la cordillera en los distintos momentos de peligro, ¿no? Desde los años 70 a las guerras de emancipación. Entonces, bueno, yo creo que vemos las cosas distintas, tenemos otros horizontes. Muchas veces nuestro norte es el sur, nuestro norte es Bolivia, o nuestro norte es Venezuela, o nuestro norte es Colombia. Yo creo que hay mucho menos conciencia de eso en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? También creo que es una tarea difícil, porque este país está edificado sobre el mito de que los argentinos, las argentinas descienden de los barcos. Y es muy difícil mostrar que esto no es así. Y como el país mira a Europa, es difícil, ya no tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? Porque también tiene que ver con cómo se construye el conocimiento y cuáles son las agendas prioritarias en las instituciones que producen conocimiento y cómo se pueden desobedecer esas agendas prioritarias, ¿no? Te diría que me parece que hay más capacidad de resistencia en quienes están en la periferia que en quienes están en el centro, ¿no? Quienes estamos en la periferia de la periferia me parece que tenemos como más conciencia de nuestro lugar periférico y más deseo de entablar otros diálogos. Y el deseo en esto talla, o sea, tiene muchísima importancia. Bueno, también siguiendo todo lo charlado dentro del seminario, esto de poder darnos un panorama en cuanto a lo que es el contexto latinoamericano y estos feminismos en territorios y cómo la lucha de las mujeres en sus territorios también genera este conocimiento profundo que nos liga, ¿no? entre nosotras y esa reacción que hay también con una violencia cruel, donde, por ejemplo, Berta Cáceres, ¿no? Y bueno, tenemos el asesinato de la concejala de Brasil, ¿no? Hace 2 días atrás, Marielle Franco. ¿Qué nos podrías...? A ver, creo que hay un proceso muy
muy importante de toma de conciencia del racismo en toda América Latina, digamos, ¿no? Y creo que esa toma de conciencia se da en las favelas, esa toma de conciencia se da en los territorios arrasados por el uso de agroquímicos, esa conciencia se da en los territorios en los cuales el agua es un bien muy escaso y la megaminería viene a poner todo esto en cuestión, o en territorios como el sur del país, ¿no es cierto?, donde las corporaciones quieren apropiarse de esas tierras y combaten contra los pueblos mapuches. Por eso te decía que me parece que, y las mujeres formamos parte, ¿no?, de eso, por ejemplo, pensando en la huelga de hambre de Francisca Linconao, pensando en cómo las mujeres formamos parte de esas tramas. Y por eso te decía esa cuestión de que a mí me parece que andar con el feministómetro occidental en nuestras tierras es una mala manera de pensar, o en todo caso no sé si es una mala manera, porque bueno, cada una piensa como puede, ¿no? Pero yo creo que nosotras tenemos que estar atentas, tenemos que tener escucha para eso que sucede, porque en eso se nos va a ir la vida, porque el preservar la naturaleza, preservar los alimentos, preservar el agua, me parece que es una de las cosas más importantes para nosotras y nosotros como especie, como seres humanos, para mantener un mundo más digno, un mundo en el que el tiempo no se contabilice, ¿no? Esta cuestión del tiempo, esta cuestión de la expropiación permanente del tiempo y de la conversión de todo en dinero, es algo que a mí me parece que otras culturas que pudieron mantener otras maneras de ver, otras maneras de vivir. O sea, tengo una amiga que trabaja con vicuñas, ¿no?, con preservación de vicuñas. Ella es bióloga, es investigadora del CONICET, y me contaba de sus viajes a la puna, ¿no?, y de su contacto con las mujeres de la puna, y de el estar cocinando con las mujeres de la puna, y en cuánto para ella eso es un aprendizaje permanente. Entonces me parece que esa visión occidentalizada, que en el fondo sigue sosteniendo la idea de progreso, es una visión que hay que repensar. Y creo que nuestras hermanas, como Berta Cáceres, como Francisca Linconao, como Moira Millán, como las compañeras de las favelas, ¿no?, como Mariel Franco, como muchas compañeras que luchan en el territorio cotidianamente, me parece que tienen muchísimo para enseñarnos, y nosotras tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que desaprender también. Bueno, muchas gracias.